Como decíamos la vez pasada, la psicología social es una disciplina bastante joven que nace cuando se cruzan otras dos disciplinas, que son la psicología por un lado y la sociología por otro. Vemos que la psicología se ocupa de estudiar a los sujetos individualmente. Hola, Yami. Y la sociología se ocupa de estudiar las sociedades. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se desarrollan estas dos disciplinas, se dan cuenta que queda un hueco en el medio, que es qué pasa cuando los sujetos están interactuando con otros. Entonces se preguntan, ¿le corresponde a la psicología o le corresponde a la sociología? Los sujetos no solo uno, sino varios. Entonces a partir de ahí nace la psicología social, que se ocupa concretamente del sujeto interactuando con otros. El sujeto en un vínculo con otros, principalmente los grupos, ¿no? Que es donde se despliegan los vínculos. Eso por un lado. Una característica de la psicología social de Pichon-Rivière es que, por eso hoy queríamos ver un poquito de la vida de Pichon-Rivière, es que Pichon-Rivière es bastante revolucionario. Y algo que a mí me interesa mucho que nosotros podamos rescatar de él es que era muy humano. Él siempre se ponía en el lugar del otro y trataba de pensar en los menos favorecidos, que eso tiene mucho que ver con la carrera que ustedes están estudiando. La carrera de trabajo social implica un posicionamiento, una lectura de la realidad que tiene que ver con favorecer a los que están más desfavorecidos, de alguna manera. Y Pichon-Rivière, si bien viene de una aristocracia, de una clase media alta, más alta que media, él podría no haberse interesado por las personas que más sufrían o por las personas que la pasaban mal. Sin embargo, hay algo muy humano dentro de él que hace que siempre quiera buscar soluciones y las mejores formas para entender cómo funcionan las cosas y cómo ayudar a las personas que sufren. Y con esto de ayudar, no, hacemos hincapié en lo que dijimos la vez pasada de la praxis, de lo pragmático, de lo operativo. ¿Se acuerdan de esas tres palabras? Praxis, que tiene que ver con práctica, con pragmático. Pragmático tiene que ver con algo que sea concreto, no algo que quede en la teoría, sino algo que uno lo pueda aplicar. Lo mismo, operativo. Hola Betiana, bienvenida. Operativo es lo mismo, algo que pueda manifestarse materialmente. Algo es operativo cuando funciona. Si no funciona, no es operativo. Entonces Pichon-Rivière unía estas dos cosas, su interés, hola Daniela, su interés por los más necesitados, los más desfavorecidos, los que más sufrían, y al mismo tiempo su gran capacidad pragmática y operativa, su capacidad para bajar a la tierra y presentar soluciones reales, soluciones que surtan efecto. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Algo que tenemos que entender también es el momento histórico. Pichon nació hace más de 100 años, sí, más de 100 años. Entonces era otra época, otra realidad, otra información circulando. Como ustedes habrán leído en el librito, cuenta la historia de Pichon, y ellos eran de una clase alta europea, y se mudan al Chaco, con la promesa de que el padre pueda cultivar la tierra y con mucho por hacer. Ningún problema, Daniela. Hola, Cintia. Entonces, lo que vive Pichon es un gran choque de culturas, porque él, viniendo de una cultura europea, se va a vivir al Chaco, conviviendo con los guaraníes y los tobas. Entonces esta cultura indígena a él le choca mucho y le genera un interés muy grande por entender cómo hay una realidad tan distinta en la que venía viviendo mi familia con la que yo me toca vivir acá con esta gente. Emma dice que hay un documental, El Francesito. No lo vi, pero me lo voy a anotar para verlo ya mismo. Disculpen la demora. Muy bien. Y entonces eso es algo que recorre toda la vida de Pichon, que es tratar de entender estas cosas tan distintas.
de unir los mundos, de buscar en todas las disciplinas formas de articular. Esto es algo que él va a lograr y que le debemos tanto por ese esfuerzo que él hizo, y al mismo tiempo porque era una persona súper instruida y formada, con muchísima capacidad, era muy inteligente, entonces él logró entender cosas que otras personas no pudieron. Así que se lo agradecemos y al mismo tiempo queremos rescatar su posicionamiento. Les hago una pregunta para que me respondan lo más rápido posible. ¿Ustedes vieron el año pasado qué significa posicionarse? Hablo de posicionarse ideológicamente. ¿Qué es lo que implica un posicionamiento? Si les digo esto, ¿entienden de qué estamos hablando o no es muy claro? Si entienden cuando digo un posicionamiento ideológico, pónganme sí. Si no les queda muy claro, pónganme no sé o no. Antes de continuar, para ver si lo explico o no lo explico. Muy bien. ¿No? ¿Sí? Bueno, lo repetimos para que no queden dudas. Cuando uno habla de posicionarse ideológicamente, implica reconocer qué valores lo atraviesan a uno. Por ejemplo, si uno cree que determinada cosa es injusta, lo hace de determinada posición, de determinada visión de la realidad. Siempre que uno se posiciona, a ver, todos nosotros, nos guste o no, estamos posicionados en algún lugar, política e ideológicamente. Cuando uno habla de política, no habla de política partidaria, sino de que uno tiene una posición política respecto del mundo, de cómo entiende la realidad, cómo entiende la sociedad, cómo tienen que ser las cosas. Las opiniones que uno tiene están basadas en el posicionamiento de uno. Hay gente que es ignorante y no tiene conciencia, ignorante en el sentido de que ignora su posicionamiento, no porque sea negativo esto, sino que nosotros estamos tratando de esclarecer y hacer consciente nuestro propio posicionamiento. Y si nosotros pensamos que algo es injusto y no nos da lo mismo, por ejemplo, que se gasten millones, que el gobierno pueda salir a salvar a los bancos y gastar millones y no pueda salvar a la gente que no tiene para comer, si uno cree que eso es injusto y se rebela contra eso, eso es un posicionamiento que tiene que ver en una ética, en una moral, ¿sí? Nosotros todo el tiempo estamos posicionados. El tema es que a veces no lo sabemos. La idea es poder hacer consciente ese posicionamiento, y Pichón fue una persona que se posicionó muy claramente y se enfrentó a los intereses de su época. Ahora lo vamos a decir, ahora lo vamos a explicar con más claridad. Entonces es importante que nosotros vayamos revisando nuestro propio posicionamiento, ¿sí? Esto lo vamos a ir haciendo a lo largo de toda la materia, pero tomar las ideas de Pichón nos va a ayudar a revisar este posicionamiento nuestro, ¿sí? A ver cómo entiende Pichón al sujeto, cómo entiende la salud, cómo entiende la enfermedad, cómo entiende los problemas del hombre. Todo eso nos va a ayudar a revisar nuestro propio posicionamiento. ¿Hasta acá vamos bien? Díganme si sí o si quedó algo colgado o si queda alguna duda, por favor, antes de seguir. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Todo ok? Bien. Hay un poco de delay, me parece, siempre que en los vivos, ¿no? Bueno, genial. Síganme respondiendo, que voy revisando que no me olvide de nada. Buenísimo, genial. Volvemos a Pichón Rivière. Algo donde pone el acento y el foco Pichón Rivière es no ya en los sujetos, sino en los vínculos y, como él lo dice, las tramas vinculares. Esta es una palabra muy importante que se la van a tener que aprender de memoria y la van a tener que usar muchas veces cuando me expliquen ustedes a mí qué es lo que entendieron. Cuando uno habla de trama, habla de un entramado, algo que se va tejiendo, ¿sí? Entonces, tramas vinculares
es como una red de vínculos, ¿sí? Lo que descubre Pichon es que todos estamos inmersos en tramas vinculares. Y no solo inmersos, no es que de repente nos sacaron a nosotros y nos pusieron en el medio de una trama vincular, sino que nuestro inconsciente, que es algo que traemos la idea de inconsciente viene del psicoanálisis y de Freud, ahora vamos a explicarlo, nuestro inconsciente está configurado de una manera vincular. Esto es revolucionario. ¿Qué significa? Que hasta lo más íntimo de nosotros tiene la forma de un vínculo. Me dirán, ¿cómo es eso? No se entiende. Freud descubre que dentro es una forma de decir, que en nosotros existe una parte inconsciente. El inconsciente de Freud es una parte nuestra. ¿Se acuerdan que hablábamos de las 3 heridas narcisistas del hombre? La tercera herida es que tenemos un inconsciente propio del que no somos dueños. Entonces es como que yo les decía, no ser dueño ni de nuestra propia casa. Esto es lo que le decían a Freud. Ahora resulta que el hombre ni siquiera es dueño de su propia casa. Y la verdad que no. El inconsciente hace que hagamos cosas que quizás no queríamos hacer, que sintamos cosas que no queremos sentir. Entonces hay una parte nuestra que actúa medio independientemente de nosotros, de lo que nosotros querramos pensar, de lo que nosotros tenemos conciencia. Por eso se separa la conciencia del inconsciente. Pichon retoma el concepto de inconsciente y lo va a pensar en los vínculos. Y lo que él descubre es que este inconsciente ya se configura desde el primer momento como una relación de más de uno, que implica por lo menos 2. O sea, cuando nacemos, el inconsciente empieza a formularse a partir del vínculo con nuestra mamá o con la persona que nos cría, ¿sí? Las primeras caricias, las primeras palabras empiezan a delimitarnos el límite de nuestro cuerpo. El bebé cuando nace no se diferencia de la mamá. La mamá le empieza a hablar, le empieza a acariciar y todo ese vínculo, todos esos contactos ayudan a que el bebé de a poco se vaya configurando como una persona individual, independiente. Esto es un proceso psicológico. Entonces, decir que el inconsciente es social, es de naturaleza social y vincular, es una revolución, es pensar que lo nuestro más íntimo tiene ya el carácter vincular. Siempre hay otro, por más que estemos solos en una isla. ¿Se acuerdan de la película El náufrago? Que estaba Tom Hanks, que estaba solo, estuvo un tiempo solo hasta que se empezó a volver loco. Y agarró la pelota, le dibujó una cara y le empezó a decir Wilson. Bueno, esta es un buen ejemplo para entender cómo funcionan nuestras tramas vinculares. Necesitamos del otro. El otro vive en nosotros, aunque estemos solos. Porque ya nuestro psiquismo se configuró de esa manera, con otros. Esto sé que es complejo y lo vamos a volver a repetir. Por favor, díganme si se entendió esto o si no se entendió. Por eso se pone tan triste y tan mal cuando se separa de Wilson. No sé si vieron la película. Cuando le toca separarse de Wilson lo sufre como una muerte, como si se le muera muerto alguien muy querido. Justamente por esto, ¿no? Porque él proyectó sus tramas vinculares. Buenísimo. Genial. Genial, genial. Entonces, hasta acá vamos bien. El inconsciente como naturaleza vincular, lo pragmático operativo, sí. Nuestro posicionamiento, ya lo dijimos. Acá otra cosa importantísima, que se los nombro hoy, pero es de las cosas más importantes que vamos a ver cuando vemos a Pichon Rivière, es que él crea un nombre para referirse a lo que ocurre dentro nuestro, que es esquema conceptual referencial operativo. Él lo resume como ECRO. La sigla ECRO, que significa esquema
conceptual, referencial y operativo. Es como él dice, todas las personas, todos los sujetos disponemos de un ecro. Un ecro es un lugar de referencia, es un esquema, es como un modelo en nuestra mente que nos permite entender el mundo. Conceptual porque se va a basar en conceptos, ¿sí? En ideas. Referencial porque nos sirve a nosotros de marco de referencia. Es como un lugar donde nosotros tenemos, desde donde nos paramos y tenemos referencia, miramos el mundo desde ahí. Por eso sirve de referencia, referencial. Y operativo, operativo porque nos permite justamente operar, la palabra que usábamos antes, operar en el mundo. Operar no es quedarse mirándolo, sino intervenir. Entonces esta sigla, este esquema va a ser muy, muy importante para nosotros, lo vamos a ir entendiendo cada vez mejor. Es cómo cada persona construye a lo largo de toda la vida su propio ecro. Y un ecro puede ser más flexible o más rígido. Entonces, cuanto más flexible sea nuestro ecro, más herramientas vamos a tener para sobrevivir a las diferentes crisis que vamos atravesando. Si nuestro ecro es un poco rígido ante una situación de crisis, por ejemplo, ahora la situación de pandemia y cuarentena, nos puede llevar a un borde medio extremo donde sintamos que no tenemos las herramientas para sobrevivir de una forma sana, ¿sí? Si tenemos un ecro sano, vamos a tener las herramientas para ir acomodándonos a pesar de las dificultades y sobrevivir para después estar bien, ¿sí? Eso sería. Vamos a ir repitiendo después otra vez qué es el ecro y lo van a ver en el libro que está mejor explicado, pero se los quería ir diciendo ahora. Espérenme un segundo, que tengo algunas cosas escritas. Algo que no sé si leyeron en el librito, Pichón empieza a poner especial énfasis cuando observa las cosas marginales, ya sea las poblaciones indígenas con las que él convivió, como los borrachos, los drogadictos, las prostitutas con las que él interactuaba cuando se mudó a Rosario y a Buenos Aires, que eran marginadas del sistema. Y después él estudió medicina y se especializó en psiquiatría y trabajó mucho con locos. Entonces ahí él también vio otra faceta de la marginalidad, era cómo se encerraba a los locos. Franco, bienvenido. Y le llamaba especial atención a cómo se los trataba a los locos. Él pensaba que se los trataba de una forma deshumanizada. Hasta mismo los enfermeros, que no eran malas personas, pero por alguna razón maltrataban mucho a los locos y los mantenían aislados. La institución en sí hacía que esos locos sigan estando locos. Y esto es lo que Pichón empieza a observar y se da cuenta y dice, acá hay algo que está mal. ¿Cómo puede ser que estas personas estén así de mal y se les siga haciendo cosas para que sigan mal o estén peor? Él empieza a darse cuenta que había que darles otro lugar a esas personas, otro lugar en el entramado vincular. Porque necesitaban de alguna forma reconstruir su propio ecro. Ya de por sí su ecro era frágil, entonces nosotros teníamos que crear las condiciones vinculares en el exterior para que ellos se puedan reinsertar y rehabilitar. Hola Flor, bienvenida. Entonces, él empieza de una forma bastante revolucionaria a hacer algunos cambios en las instituciones donde él participaba, principalmente instituciones psiquiátricas. Él fue muy famoso su experiencia en el Hospicio de las Mercedes, que era un neuropsiquiátrico, donde como en la mayoría de los psiquiátricos de esa época, a los que estaban locos se los mantenía aislados y un poco como presos peligrosos, ¿sí? Se los maltrataba, se los tenía aislados y se los trataba más como animales que como personas. Y lo que empieza a hacer Pichón Rivière es empezar a concientizar a los enfermeros de que había personas que no eran locos, bueno, sí podían estar locos, pero al final eran personas y que merecían ser tratados como personas, y empezó a educarlos de cómo tratarlos de una manera más humanizada, más amable. Y esto empezó a dar buenos resultados.
en la medida en que los enfermeros tomaban conciencia y charlaban entre ellos de cómo hacer las cosas mejor, trataban mejor a los enfermos y los enfermos empezaban a mejorar. Después hizo algo, hubo algunos problemas gremiales, entonces a él tuvo muchos problemas Pichón a lo largo de su vida, justamente como era un revolucionario, siempre el poder hegemónico le fue bajando línea en distintas instituciones, distintos lugares. Como del enfermo abandonado, claro. Entonces, lo que hizo en otro momento fue hacer que otros locos, que no estaban tan mal, hicieran el trabajo de los enfermeros. Entonces, él se dio cuenta que cuando al loco se le da un lugar de una persona útil, empieza a comportarse como una persona útil. No es que deje de estar loco, pero de repente algo en él hace que pueda comportarse y hacer un trabajo que antes parecía que no podía. Entonces empieza a dar cuenta de que cada uno de nosotros ocupa un lugar en el entramado vincular. Y esto es muy curioso, porque muchas veces el loco es el portavoz de una familia, de un entramado vincular familiar. Entonces el loco parecería que todo el problema está en el loco y no se está visualizando que hay una familia con un problema, que hay una familia con una patología. Y el loco es solamente la cara visible de esa patología o de ese conflicto o de ese inconveniente o de eso que no es sano. Entonces esto es bastante revolucionario porque implica el desafío de poder darle un lugar nuevo a esas personas que ocupan este lugar tan marginal. Principalmente en este caso los locos, ¿no? Pero después lo podemos pensar en el conjunto de la sociedad. Todo lo que es marginal es la cara visible de todo un sistema, ¿no? Estamos en un momento bastante crítico ahora de la actualidad, entonces podemos pensar de que hay cosas que están explotando por determinados lugares y donde explota es como una cara visible de lo insostenible del sistema. Ya vamos a hablar con más detalle de esto. No me quiero perder en la actualidad ahora mismo, lo vamos a retomar obviamente y necesariamente, pero ahora vamos a concentrarnos más en cuanto a lo que dice Pichón. A las ideas, quiero rescatar las ideas de Pichón. Entonces, como les decía antes, no solo él observa y pone foco de atención en lo marginal, sino que hace un gran esfuerzo por recuperar y articular saberes de distintas disciplinas para generar una praxis más potente y más poderosa. ¿Qué quiere decir esto? Tomar saberes de la psicología, del psicoanálisis, de la literatura, de la sociología, de la poesía, de acá, de allá, y todos al servicio de crear una disciplina que pueda dar respuestas y soluciones concretas a las necesidades de la gente. Esto de hablar solo y que nadie me pueda intervenir hace que me empiece a secar la garganta. Entonces, les quería leer algo que dice acá en la página 22. Denme un segundo. Pichón dice: entiendo al hombre como configurándose en una praxis, en una actividad transformadora, en una relación dialéctica, mutuamente modificante con el mundo. Esto es importantísimo, se los voy a repetir de vuelta y por favor presten mucha atención. Entiendo al hombre como configurándose en una praxis, en una actividad transformadora, en una relación dialéctica, mutuamente modificante con el mundo. Necesito saber, importantísimo saber, si saben lo que es la dialéctica de Hegel. ¿Vieron el año pasado algo sobre la dialéctica de Hegel? Espero sus respuestas.
Genial. Buenísimo. Entonces habrán visto que Hegel plantea la dialéctica como un proceso espiralado. Bueno, no sé si habrán cursado las mismas materias. A los que no saben les voy contando un poco, después lo vamos a ver con más detalle. Hegel plantea una situación inicial, a la que le llama tesis. Después plantea otra situación que viene a contradecir esa situación inicial, que se llama antítesis. Lo podemos pensar en el mundo como, por ejemplo, estoy tranquilo en mi casa y me llaman para decirme que tuvieron un problema y que necesitan mi ayuda. Entonces, yo estaba tranquilo en mi casa, que podríamos pensar la situación inicial es una tesis, y una antítesis que viene a contradecir eso, me saca de ese lugar de equilibrio. Podemos decir una oración y una oración que la contradiga. Podemos tener una idea hegemónica y una idea que viene a contradecir esa. ¿Cómo decirlo? A ver, está bien que los laboratorios ganen millones y millones de dólares y que la gente se muera de hambre. Por lo menos no decimos que está bien, pero el sistema hegemónico lo avala. Cuando alguien se rebela contra eso, es como plantear una antítesis. Tenemos una tesis que decimos el sistema ya funciona así, y alguien se rebela y reclama contra eso, entonces se genera una antítesis. ¿Qué pasa? Dice Hegel. Se genera una tensión entre esos dos que da como resultado una nueva instancia que se llama síntesis. Es como un resultado donde integran las dos anteriores, ¿sí? ¿Qué pasa? Esa síntesis se convierte nuevamente en una tesis, porque va a venir otra antítesis a contradecirla y nuevamente se va a formar una síntesis. Esa síntesis nueva se va a convertir otra vez en una tesis, porque va a venir otra información a contradecirla, y así sucesivamente. Entonces, lo que dice Hegel es que esto avanza en un proceso espiralado que no termina nunca, que va constantemente habiendo tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis, y así continúa todo. Entonces, es importante entender el pensamiento dialéctico. ¿Qué significa lo dialéctico? Que va y vuelve, va y vuelve. Una cosa construye a la otra y la otra... Yo construyo al mundo y el mundo me construye a mí. Esta es la idea. El pensamiento dialéctico que, sobre todo, que aplica a Pichon. La praxis, ¿cómo dice? En una relación dialéctica. Me constituyo interactuando con el otro y el otro también se constituye interactuando conmigo. ¿Sí? Nos constituimos mutuamente como sujetos en el intercambio. ¿Se entiende esta idea dialéctica? Tarea, trabajo, tarea para Pichon. Sí, exactamente. Muy bien. Después más adelante lo vamos a ver eso, pero estamos bien encaminados. Muy bien. Les quería hacer una diferencia entre la psiquiatría clásica, la psiquiatría más académica, y la psiquiatría dinámica que impulsa a Pichon. No nos olvidemos que en todos los momentos históricos hay poderes hegemónicos que responden a intereses, como siempre lo hay. Entonces, plantear lo que plantea Pichon en su momento fue como un cuestionamiento muy grande a las estructuras de poder. Por eso imagino que Pichon no le habrá pasado muy bien en cuanto a las repercusiones de estas críticas que él hacía a las instituciones y al sistema como tal estaba funcionando. Entonces tenemos que visualizar las dos corrientes, la psiquiatría clásica por un lado y la psiquiatría dinámica más social por el otro. Podríamos pensar que la psiquiatría de Pichon, dinámica más social, es más humanizante, tiene en cuenta al sujeto como persona. Y antes la psicología social, la psiquiatría más académica, más teórica, se basaba en los grandes teóricos, los grandes médicos, los psiquiatras, neurólogos, que tenían un trato mucho más frío con los sujetos. Y que eso se ve reflejado en la forma en la que describen las patologías en los manuales diagnósticos. Hacen una descripción súper detallada, pero se olvidan que ahí hay una persona.
Y Pichón, de alguna manera, hace un esfuerzo por rescatar que está la dimensión humana. Me pongo a hablar y me pierdo de lo que estoy diciendo, así que no sé si se va entendiendo o no se va entendiendo, o si me fui por cualquier lado, o si se perdió el hilo. Creo que hasta acá vamos bien, ¿no? Cualquier comentario, espero que me lo pongan ahí abajo. Mientras busco, que les quiero leer otra cosa. Genial. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Otra frase muy importante que está en la página 26 es conciencia crítica es el reconocimiento de las necesidades propias y de la comunidad a la que se pertenece. Conocimiento que va acompañado de la estructuración de vínculos que permitan resolver esas necesidades. Acá, hablando de lo que estábamos hablando antes del posicionamiento, Pichón dice, ¿qué es la conciencia crítica? Y dice, la conciencia crítica, que es lo que estamos tratando de generar nosotros, es el reconocimiento de las necesidades propias y de la comunidad a la que se pertenece. ¿Esto qué significa? Que ya un paso grande es reconocer mis propias necesidades, pero otro más grande todavía es pensar que no vivo en un tupper y que mi comunidad a la que yo pertenezco tiene también necesidades, ¿sí? Un poco la carrera que ustedes están estudiando los obliga a tener una conciencia crítica y una conciencia social. Si alguien no lo tiene, necesariamente lo va a tener que construir, o si no, se equivocó de carrera, ¿sí? Pichón encara esto de la conciencia crítica desde el lado de la psicología social, que en realidad atraviesa todas las disciplinas. Uno tiene conciencia crítica o no la tiene, uno tiene conciencia social o no la tiene, sea la disciplina que sea. Conciencia crítica es el reconocimiento de las necesidades propias y de la comunidad a la que se pertenece. Conocimiento que va acompañado de la estructuración de vínculos que permiten resolver esas necesidades. Y acá nuevamente ponemos el foco en cómo se arma esta trama vincular. Esperen que apoyo, no se me caiga. Acá le prestamos de vuelta atención a cómo se arma esa trama vincular, que es la red que nos va a sostener, tanto a nosotros como a los demás. Por eso es tan importante construir redes sólidas, y poder entender que nuestro ECRO, nuestro esquema conceptual, referencial y operativo, es flexible y se puede ejercitar, se puede mejorar, se puede entrenar, se puede mejorar. Y esto tiene que ver mucho con la construcción de redes sólidas, de redes vinculares. Es decir, nosotros, sabiendo esto, nosotros podemos hacer mucho por los demás, podemos ayudar a mucha gente, pero si además entendemos cómo es que funciona, por lo menos de la forma que lo plantea Pichón, vamos a poder conceptualizar respecto de ese funcionamiento, conceptualizar respecto de cómo articular una red para que funcione de la mejor manera posible, cómo ayudar a otro que reestructure sus propios vínculos. ¿Qué hora es? Perdonen, puse un montón de libros. Uy, ya pasaron 42 minutos. Bueno, vamos a ir cerrando para que no se haga tan largo. Algo que anoté importante que les quería leer. Pichón no visualiza individuos, sino que visualiza tramas vinculares. Esas tramas vinculares pueden estar fracturadas. Él habla de fracturas. Les dejo de tarea para que lean qué es lo que es una fractura para Pichón, qué es lo que entiende cuando habla de fracturas en las tramas vinculares. Él dice que no percibe sujetos aislados, sino que percibe vínculos, justamente esto. Y por último, que lo vamos a retomar la vez que viene,
es que, bueno, no, reforzar esto de que él conoce a Freud y que retoma para armar su propia teoría la idea del inconsciente. La idea del inconsciente freudiano es muy revolucionario porque no es solamente que hay una parte nuestra desconocida para nosotros, sino que tiene un montón de características este inconsciente. Los vamos a dejar para la próxima. Así que esto fue todo por hoy. Por supuesto que voy a guardar la clase en mi nuevo canal de IGTV. Puedo llegar a ser influencer ahora. Por favor, díganme si quedó alguna duda de hoy, antes de terminar, antes de que nos vayamos. Dudas, preguntas. Después les subo la clase al entorno virtual. No sé si sabían que hay una aplicación para bajarse el celular, el entorno, la plataforma del Infod. Sí, quédense tranquilos que la clase va a quedar guardada, como la anterior. ¿Algún comentario? ¿Algo? Hablen ahora. Un placer enorme. Sin dudas. Entonces voy viendo hasta dónde tienen que leer para adelantar. Ahora, los que no leyeron, por favor, pónganse al día. Vamos a ir desde la página 66, desde la página 67. Muy claro, buenísimo, genial. La página 66 a la 87. Ahora lo pongo en el grupo, que tienen que leer desde la página 66 a la 87. Por favor, la gente que no pudo llegar, active para no atrasarse, para que no se le junte. Es de lectura, algunas cosas no son tan sencillas, pero es de lectura ágil porque está grande, hay dibujos, así que bueno, como les dije antes, lo elegí especialmente para este momento, para que lo puedan también, los que leen desde el celular, no les sea tan terrible. Por lo menos me tocó leer algunas cosas de celular y mal escaneadas, y la verdad que es la tortura china. Así que bueno, un poco de compasión también de nuestra parte. Bueno, si no quedaron ninguna dudas y todo clarísimo, los saludo. Un placer nuevamente y les propongo hacer una clase nuevamente en 15 días. Salvo que me digan que quieren la semana que viene y hacemos otra clase de quizás de media hora la semana que viene para ir agilizando. Así que bueno, me hablan por el grupo de WhatsApp y me dicen ahí cómo prefieren, si la semana que viene o en 15 días. Ya les dije que tratemos de decidir de una forma lo más democrática y horizontal posible, así que hablen o si no decido yo, ¿sí? Bueno, un placer enorme. Suerte, espero que la estén pasando bien en sus casas, donde les toque estar. Al que tenga alguna dificultad, fuerzas. Somos una comunidad, así que pueden pedir ayuda, ¿sí? Es importante poder confiar en las demás personas, expresar nuestras necesidades, ¿no? Hablando de esto que hablábamos antes. Si alguien necesita algo, es importante que lo exprese y de esa forma podemos ayudar a los que lo necesitan, ¿sí? Así que les digo algo que me parece importante recordar. Para mí, el contenido... Esperen que se me apagó la computadora. No, está bien. El contenido está en segundo lugar, en tercero, en cuarto, quinto lugar. Realmente para mí el contenido de la materia es un poquito importante, pero todo lo que nos está pasando es infinitamente más importante y bueno, quiero que no se nos olvide eso, ¿sí? Les mando un abrazo grande y que estén muy bien.